Diálogo interreligioso, judaísmo y cristianismo. Introducción al debate. María González, moderadora. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este diálogo interreligioso entre representantes del judaísmo y el cristianismo. Nuestro objetivo es fomentar la comprensión y el respeto entre estas dos grandes tradiciones religiosas. Permítanme presentar a nuestros distinguidos participantes, el rabino David Cohen, representante místico judío, y el padre Carlos Martínez, representante de teología cristiana. Los invito a compartir brevemente sus perspectivas religiosas antes de comenzar el debate. Rabino David Cohen. Shalom a todos. Es un honor estar aquí para representar la perspectiva judía en este diálogo interreligioso. La tradición judía se basa en las escrituras hebreas y la interpretación rabínica. Valoramos la Torá como nuestra guía espiritual y ética, y creemos en la importancia de la observancia de los mandamientos. También reconocemos la diversidad de interpretaciones dentro del judaísmo y la riqueza de la discusión interreligiosa. Espero que este debate nos acerque más como hermanos y hermanas en la búsqueda de la verdad y la comprensión mutua. Padre Carlos Martínez. Paz y bendiciones a todos. Es un privilegio representar la perspectiva cristiana en este diálogo enriquecedor. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Creemos en la redención y la gracia divina, y celebramos la vida y resurrección de Jesús como fuente de esperanza y salvación. Reconocemos la importancia de la diversidad de tradiciones dentro del cristianismo y valoramos el diálogo interreligioso como una oportunidad para aprender y crecer juntos en nuestra fe. Tema 1. Interpretación de Escrituras Sagradas. María González, moderadora excelente. Comenzaremos con el primer tema, la interpretación de las Escrituras Sagradas. ¿Podrían compartir cómo abordan y comprenden sus textos sagrados en sus respectivas tradiciones? Rabino David Cohen. En el judaísmo, valoramos la Torá como la revelación divina dada a Moisés en el monte Sinaí. Nuestra interpretación se basa en la exégesis rabínica y el estudio minucioso del texto hebreo. Buscamos entender el significado literal y espiritual de cada palabra y cómo se aplica a nuestra vida diaria. Padre Carlos Martínez. En el cristianismo, las escrituras comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento. Interpretamos las escrituras a través de la lente de la enseñanza y vida de Jesucristo. Vemos el Antiguo Testamento como preparación para la venida de Cristo y el Nuevo Testamento como la culminación de la revelación divina. María González, moderadora, gracias por sus aportes. Esto proporciona una clara visión de cómo cada tradición aborda sus textos sagrados. Tema 2. Naturaleza de Dios y la Trinidad. María González, moderadora. Pasemos al siguiente tema, la naturaleza de Dios y la Trinidad. ¿Podrían explicar sus perspectivas sobre este tema y cómo lo entienden en sus respectivas creencias? Rabino David Cohen. En el judaísmo, creemos en un Dios único y trascendente, sin forma física. Rechazamos la noción de una Trinidad. Dios es indivisible y no puede ser representado en forma humana. Padre Carlos Martínez. Los cristianos creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Esta comprensión se basa en las enseñanzas de Jesús y el testimonio de las Escrituras. María González, moderadora, gracias por compartir sus perspectivas. Esto destaca una de las diferencias fundamentales entre las dos creencias. Tema 3. Prácticas y rituales religiosos. María González, moderadora. Avancemos al siguiente tema, las prácticas y rituales religiosos. ¿Podrían proporcionar ejemplos y explicar el significado detrás de estos rituales en sus tradiciones? Rabino David Cohen. En el judaísmo, nuestras prácticas y rituales son fundamentales para nuestra conexión con lo divino. Un ejemplo es el Sabbat, el día de descanso semanal, que nos recuerda la creación y la importancia del equilibrio entre el trabajo y el descanso. También tenemos festividades como el Pesaj, que conmemora nuestra liberación de la esclavitud en Egipto. Padre Carlos Martínez. En el cristianismo, la Eucaristía es un ritual central.
La comunión del pan y el vino representa la participación en el sacrificio de Jesucristo. También tenemos sacramentos como el Tema 4. Conceptos de redención y salvación. María González, moderadora. Sigamos con el tema de la redención y la salvación. ¿Podrían explicar cómo entienden estos conceptos en sus respectivas creencias? Rabino David Cohen. En el judaísmo, la redención está ligada a la liberación del exilio y el retorno a la tierra prometida. No enfatizamos una idea de salvación personal, sino más bien la reparación del mundo a través de la justicia y la ética. Padre Carlos Martínez. En el cristianismo, la redención y la salvación están intrínsecamente vinculadas a la creencia en Jesucristo como el Salvador. Se considera que su sacrificio en la cruz proporciona la expiación de los pecados y la promesa de vida eterna. María González, moderadora. Gracias por compartir sus perspectivas sobre estos conceptos fundamentales. Es interesante ver cómo se abordan desde distintas tradiciones religiosas. Tema 5. Ética y moral en la vida diaria. María González, moderadora. Avancemos al último tema, la ética y moral en la vida diaria. ¿Podrían compartir los principios éticos que guían sus creencias y cómo se aplican en la vida cotidiana? Rabino David Cohen. La ética y moral en el judaísmo se basan en los mandamientos de la Torá y la enseñanza de los sabios. Valoramos la justicia, la compasión y la responsabilidad hacia los demás. Un ejemplo de esto es el principio de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, promoviendo la acción social y el cuidado del medio ambiente. Padre Carlos Martínez. En el cristianismo, la ética y moral están arraigadas en el amor y el servicio a Dios y al prójimo. Jesús enseñó el mandamiento del amor incondicional y nos instó a ser misericordiosos y compasivos. María González, moderadora. Gracias por compartir estos principios éticos tan importantes. Es inspirador ver cómo guían sus acciones en la vida diaria. Conclusiones y reflexiones finales. Rabino David Cohen. En el corazón de nuestras diferencias, encontramos similitudes en la búsqueda de la justicia y la compasión. Que este diálogo nos recuerde que, aunque nuestras creencias y prácticas varíen, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a un mundo mejor. Padre Carlos Martínez. La diversidad de creencias nos enriquece y nos desafía a crecer en comprensión y respeto mutuo. Que este encuentro nos inspire a trabajar juntos por un mundo más compasivo y unificado. Mensaje de unidad. En conjunto. En este diálogo, hemos aprendido que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un compromiso profundo con la humanidad y la búsqueda de la verdad. Que este encuentro sea un testimonio de la posibilidad de construir puentes y encontrar unidad en la diversidad. Que podamos continuar este camino juntos, celebrando lo que nos une y respetando lo que nos distingue. Invitación. Apreciados lectores y oyentes. Les animamos a estudiar estos temas con mente abierta y a profundizar en sus propias investigaciones. Sus comentarios y reflexiones son valiosos y pueden enriquecer aún más la conversación. Asimismo, les extendemos una cordial invitación a mantenerse conectados con nosotros para futuros eventos y publicaciones. Juntos, podemos continuar fomentando el diálogo interreligioso y la comprensión mutua. Les animamos a dejar sus comentarios y preguntas abajo. Esperamos escuchar sus voces y contar con su participación en futuras conversaciones. Con gratitud y respeto. Explorando la fe y las religiones. Manual de estudio, Diálogo interreligioso, Judaísmo y Cristianismo. Introducción. Este manual proporciona una guía detallada para aquellos interesados en profundizar en el diálogo interreligioso entre el judaísmo y el cristianismo. Incluye referencias específicas a los textos sagrados y literatura complementaria de ambas tradiciones. Y, tema, interpretación de escrituras sagradas. Judaísmo. 1. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 2. Comentarios rabínicos, Talmud, Misná, Midrash. Cristianismo. 1. El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
2. El Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Epístolas, Pablo, Pedro, etc. Apocalipsis. 2. Tema, naturaleza de Dios y la Trinidad. Judaísmo. 1. Textos principales, Shema Israel, el Talmud, Tratado Sanedrín. Cristianismo. 1. Textos principales, Evangelios, principalmente los discursos de Jesús sobre su relación con el Padre, Catecismo de la Iglesia Católica, para la doctrina de la Trinidad. 3. Tema, prácticas y rituales religiosos. Judaísmo. 1. Sabbat, Génesis 2, 2-3, Éxodo 20, 8-11, Talmud, Tratado Sabbat. 2. Festividades judías, Pesaj, Sukkot, Yom Kippur, etc., Libro de Levítico. Cristianismo. 1. Eucaristía, Mateo 26, 26-30, 1 Corintios 11, 23-26, Catecismo de la Iglesia Católica, sección sobre la Eucaristía. 2. Sacramentos en general, Catecismo de la Iglesia Católica, sección sobre los sacramentos. 4. Tema, conceptos de redención y salvación. Judaísmo. 1. Tikkun Olam, textos rabínicos y comentarios modernos. Cristianismo. 1. Salvación en Cristo, Evangelios, Epístolas, especialmente las de Pablo, Catecismo de la Iglesia Católica, secciones sobre la redención y la salvación. V. Tema, ética y moral en la vida diaria. Judaísmo. 1. Ética judía, Pirkei Avot, ética de los padres, Talmud, Tratado Bava Metzia. Cristianismo. 1. Enseñanzas éticas de Jesús, Sermón del Monte, Mateo 5-7, Evangelios, Catecismo de la Iglesia Católica, sección sobre la moral cristiana. Nota: este manual es una guía introductoria. Se recomienda la consulta de fuentes adicionales y la orientación de líderes religiosos para un estudio más profundo. Este manual proporciona una base sólida para aquellos interesados en explorar los temas debatidos en el evento interreligioso. Sin embargo, es importante recordar que la comprensión y el respeto mutuo son esenciales en el diálogo interreligioso. Se alienta a los lectores a abordar estos textos con mente abierta y a buscar la orientación de líderes religiosos de confianza. Cuestionario, diálogo interreligioso, judaísmo y cristianismo. Instrucciones. Responde a las siguientes preguntas basadas en la información proporcionada en el manual de estudio. Y, tema, interpretación de escrituras sagradas. 1. ¿Cuáles son los textos sagrados principales en el judaísmo? Respuesta: la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 2. ¿Qué tipo de comentarios se utilizan para interpretar las escrituras en el judaísmo? Respuesta: comentarios rabínicos, Talmud, Misná, Midrash. 3. ¿Cuáles son los textos sagrados principales en el cristianismo? Respuesta: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2. Tema: naturaleza de Dios y la Trinidad. 4. ¿Cómo se entiende la naturaleza de Dios en el judaísmo? Respuesta: Dios es considerado único y trascendente, sin forma física. 5. ¿Cuál es la perspectiva cristiana sobre la naturaleza de Dios? Respuesta: los cristianos creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. 3. Tema: prácticas y rituales religiosos. 6. ¿Cuál es un ejemplo de práctica importante en el judaísmo y su significado? Respuesta: Sabbat, el día de descanso semanal, que recuerda la creación y la santa convocación para adoración. Conmemora toda la creación de Dios, simboliza el eterno reposo que Dios dará a su pueblo. Despedida. Queridos participantes y apreciado público. En este momento de despedida, queremos elevar nuestras voces en agradecimiento a Dios y a cada uno de ustedes por haber compartido este espacio de diálogo interreligioso. Ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha recordado la importancia de comprender y respetar las diversas sendas espirituales que guían nuestros corazones. Damos gracias a Dios por habernos permitido unirnos en esta conversación,
por iluminar nuestros corazones y por abrirnos a la riqueza de las creencias que cada uno profesa. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, somos parte de una humanidad que busca la trascendencia y la verdad. A nuestros distinguidos participantes, el rabino David Cohen y el padre Carlos Martínez, les agradecemos por su sabiduría y generosidad al compartir sus perspectivas. Sus palabras han sido un faro que ha iluminado nuestro camino en este diálogo. A ustedes, querido público, les extendemos un sincero agradecimiento. Su presencia ha dado vida a esta conversación y ha enriquecido nuestro encuentro con su interés y atención. Esperamos con gran entusiasmo volver a encontrarnos en futuros debates, para continuar explorando juntos las riquezas de nuestras creencias y encontrar puntos de unión en medio de la diversidad. Recordemos siempre que el camino hacia la comprensión y la sabiduría es un viaje continuo. Los alentamos a seguir estudiando, a seguir buscando la verdad y a cultivar el respeto y la empatía en cada paso del camino. Que las bendiciones de Dios guíen sus pasos y les den fortaleza en su búsqueda de la verdad y la espiritualidad. Con gratitud y entusiasmo por el futuro. Este debate fue creado para entendimiento general. Autor y editor: Edgar Méndez.